Mediodía COPE. El Espejo. Estar informado. Muy buenas tardes, oyentes de COPE Rioja. Bienvenidos a una nueva edición del Espejo de la Iglesia. Les habla Inma Cabello de Alba, los mandos de sonido Chema Conda. Es viernes 20 de junio y comenzamos como siempre un programa cargado de contenidos en el que vamos a conocer de cerca la realidad que puede pasar desapercibida tras las cifras de la memoria de Cáritas. Además, también algunas noticias relevantes de la diócesis, pero como siempre vamos a comenzar nuestro programa en Roma. Allí el Papa León ha continuado este miércoles con el ciclo de catequesis titulado Jesucristo, nuestra esperanza en este año jubilar que iniciaba el Papa Francisco. La parálisis interior y exterior está en el centro de la catequesis de la Audiencia General, la quinta desde el inicio de su pontificado. A través de la figura evangélica del paralítico nos invita a superar cualquier visión fatalista de la vida, exhortando a todos a levantarse y a asumir la responsabilidad de elegir qué camino seguir. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy nos detenemos en el relato del paralítico de la piscina de Bethsatda, que nos revela a Jesús como aquel que sana. La actitud de este hombre paralizado desde hacía 38 años nos hace pensar cómo a veces también nosotros nos resignamos, perdemos la esperanza y dejamos de luchar. A su parálisis física se agregaba una peor, la parálisis de la desesperanza. El Señor va a Jerusalén, pero su primer destino no es el templo, sino que se dirige a los excluidos que yacen cerca de la puerta. Y al notar la situación de ese hombre, le hace una pregunta que a simple vista podría parecer superflua, pero con la cual busca hacerlo volver a su deseo más profundo y verdadero. ¿Quieres curarte? El enfermo responde culpando a otros y mostrando una visión fatalista. Señor, no tengo a nadie que me sumerja. Mientras yo voy, otro desciende antes. Jesús lo ayuda a descubrir que el presente está en sus manos. Lo invita a levantarse, a tomar su camilla, símbolo de su pasado, y a caminar. Así el pasado ya no lo detiene, y su presente se transforma, porque ahora camina junto al mismo Dios que vino a su encuentro. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en modo particular a los grupos provenientes de España, México, Honduras, Chile y Argentina. Jesús nos pregunta también a nosotros, ¿quieres curarte? No tengamos miedo de reconocer nuestros parálisis interiores, ni de presentar al Señor nuestros desánimos. Pidamos a María Santísima que nos ayude a responder con fe al llamado de Jesús, que nos invita a levantarnos y caminar con esperanza hacia la vida nueva que Él nos ofrece. Muchas gracias. Al terminar la audiencia, el Papa ha hecho una reflexión ante la creciente escalada bélica en Oriente y ha pedido el fin de todas las guerras. Il cuore della Chiesa è straziato per le grida che si levano dai luoghi di guerra, in particolare dall'Ucraina, dall'Iran, da Israele, da Gaza. Non dobbiamo abituarci alla guerra. Anzi, bisogna respingere come una tentazione. El Santo Padre está haciendo un llamamiento desde los lugares donde se eleva el grito de dolor a causa de la guerra, como Ucrania, Israel, Gaza, Irán. En realidad, dado que en las guerras modernas se hace uso de armas llamadas científicas, se trata de una barbarie superior a cualquier otra. Por lo tanto, en nombre de la dignidad humana,
Repito a los responsables lo que solía decir el Papa Francisco: la guerra es siempre una derrota. Pío XII decía: nada se pierde con la paz, todo se pierde con la guerra. La pace sia con tutti voi. El próximo 29 de junio, coincidiendo este año con el último domingo de mes, la Iglesia celebra la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, una fecha que marca también la tradicional colecta del óbolo de San Pedro, un gesto concreto de apoyo al Papa en su misión de anunciar el Evangelio, construir la paz y extender la caridad por todo el mundo. Esta iniciativa no es solo una colecta, sino un símbolo de comunión y compromiso con la Iglesia universal, especialmente con quienes más lo necesitan. Un año más el óbolo de San Pedro se convierte en una oportunidad para aportar esperanza desde la fe, recordando que cada contribución, por pequeña que sea, cuenta para sostener la labor del Papa y llegar a quienes más sufren en cualquier rincón de este planeta. Para dar a conocer su significado, la Secretaría para la Economía y el Dicasterio para la Comunicación han preparado una página web, obolodisanpietro.va, donde podrán encontrar más información y desde donde es posible colaborar con una donación segura en línea. Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. Este domingo celebramos la solemnidad del Corpus Christi, también el Día de la Caridad. Nos acompaña ya José Andrés Pérez, director de Cáritas La Rioja. José Andrés, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, habéis presentado la memoria del año 2024, un año en el que Cáritas ha atendido a más de 2.700 personas de forma directa e indirecta y también ha constatado que la pobreza no solo persiste, sino que se está cronificando en nuestra comunidad. La vivienda, la pobreza o la situación irregular de muchas familias migrantes son tres de los grandes retos que tiene Cáritas y que pone hoy sobre la mesa. Queremos conocer mejor esta realidad, así que José Andrés, ¿cómo es este balance general que hace Cáritas del año 2024? Bueno, pues nuestro balance lo has resumido tú ya muy bien. Aunque hemos tenido un descenso en las personas atendidas, sí que constatamos, por una parte, que el núcleo fundamental de pobreza en La Rioja se mantiene, no disminuye. Puede subir un poquito o bajar de acuerdo también al ciclo económico, si es un poco mejor o un poco peor, pero hay en torno a 7.000 personas en La Rioja en pobreza severa, no disminuye. Aumentan sus necesidades por contra. ¿Qué cifras destacas de esta memoria, José Andrés? Pues mira, yo destaco precisamente en torno a esas tres grandes preocupaciones que tenemos. Por una parte, el problema de la vivienda, que ha hecho que pues prácticamente el 63% de nuestras ayudas directas, más todo en nuestro programa de alojamientos temporales, que cuenta con 21 viviendas en La Rioja, pues haya ido destinado precisamente a ayudas de alquiler, de hipotecas, ¿verdad? Porque es un problema muy serio y las demandas de ayuda en este sector pues crecen sin parar. Otra cifra, pues la pobreza infantil. Nosotros este año, entre las personas que hemos atendido, los que han sido, como has dicho bien, 2.700 familias, pero eran casi 6.000 personas en total, ¿no? Y de estas 2.000 eran menores. Constatamos también que la pobreza infantil pues va en aumento y esto, bueno, además de ser preocupante porque son niños, es que lo que significa es que ya viven en familias en situaciones de pobreza y es un factor fundamental para que esa pobreza se cronifique también en ellos. Entonces nos preocupa muchísimo. Y luego nos preocupa la situación de las personas migrantes en situación administrativa irregular, porque también ha crecido notablemente el número. Antes venían personas solas, ahora ya cada vez más son familias. Su situación administrativa les impide trabajar, les impide acceder a las ayudas públicas, a las rentas de inserción, ¿no?
y entonces pues esto les aboca a situaciones muy difíciles, o trabajar en la economía sumergida con todo lo que los riesgos que conlleva de explotación, o caer en otro tipo de explotaciones sexuales, etcétera, etcétera. Esto es lo que a nosotros en este momento más nos inquieta. ¿De qué forma acompaña Caritas a estas familias y a estas personas? Bueno, pues nuestro intento es estar a su lado, aportarles lo primero, ese calor humano, ¿no?, que muchas veces tanto necesitan, porque ya no son solo las necesidades materiales, sino pues lo que eso significa a nivel emocional, a nivel espiritual, todos los niveles, ¿no? Los procesos difíciles que tienen que sobrellevar. Eso lo primero de todo, es decir, estar muy cerca de ellos, ¿no? Después, pues hombre, en la medida de nuestras posibilidades, ayudarles en sus necesidades materiales. Como he dicho, una parte muy importante, hemos destinado más de 250.000 euros en ayudas directas, y como he dicho antes, el 63% ha sido para vivienda, ¿no? Para muchas veces alquileres de habitaciones, una habitación cocina, donde en muchas ocasiones 149 de los casos que nosotros hemos acompañado eran familias con hijos que viven en una habitación. Pues ayudarles en esos gastos también, como he dicho, cada vez vienen más familias migrantes en situación irregular, que aunque tienen derecho a la educación, pero no tienen derecho a todos los servicios que esto conlleva, ¿no? A veces material escolar, becas de comedor, etcétera, etcétera. Pues ayudar también en eso. Necesidades a veces de salud, porque la sanidad es gratuita, pero las medicinas no lo son. Y el porcentaje que hay que pagar, pues hay personas que no tienen los recursos necesarios. Después están nuestros programas ya más enfocados a la promoción de las personas, a su acompañamiento más integral. He mencionado el de alojamientos temporales, alquiler social. Contamos ya con más de 21 viviendas. Nuestros programas también residenciales y de acompañamiento para personas que salen del centro penitenciario o que están en situación de extrema vulnerabilidad. Nuestro pequeño programa de acompañamiento también a las personas sin hogar, que destinamos una vivienda. En fin, son muchas maneras. Pero como digo, la principal, yo creo que siempre el estar al lado de estas personas, el que no se sientan solas, el que vean que nos interesan, que para nosotros son nuestros hermanos a todos los efectos, y después pues que eso se materialice ¿verdad? También en la práctica en recursos pues, económicos o de otro tipo. Me gustaría preguntarte, José Andrés, ¿cuál es el perfil más común de la persona que acude a Caritas y si habéis notado un cambio en estos últimos años? No notamos un cambio, con la excepción de que lo que aumentan son, como he dicho, las personas migrantes en situación irregular. Pero el perfil de las personas que atendemos, pues hay que señalar que el 60% son mujeres, muchas de ellas mujeres solas con hijos a cargo. El 66% también son personas extracomunitarias, 31% están en situación administrativa irregular. Y en cuanto a la edad, pues prácticamente 2/3 están entre 35 y 65 años. Estos son un poquito pues los perfiles de las personas que más acuden a nosotros y que más acompañamos. Este domingo, con motivo del Día de la Caridad, decíamos, José Andrés, que todas las colectas se van a destinar a Caritas, pero esto no es suficiente. De hecho, el año pasado cerrasteis con un pequeño déficit económico. Bueno, sí, fue un poquito más que pequeño para nosotros, ¿verdad? Pero ciertamente yo he dicho que aunque hemos atendido menos personas, pero sus necesidades han sido mayores. Los precios de los alquileres han subido muchísimo. Los alimentos también, el precio de los alimentos son necesidades absolutamente básicas, ¿no? Y los ingresos de Cáritas no aumentan en la misma proporción, aunque hacemos grandes esfuerzos para, en fin, quiero decir, conseguir ingresos, buscar por todas partes, pero pues nunca es suficiente. Hemos ido viviendo estos años pues de pequeño fondo, de algunas herencias que hemos recibido, pero todo va disminuyendo y para nosotros es muy importante contar con la solidaridad de todos, desde luego de los cristianos los primeros. Cáritas es la obra de la Iglesia, ¿verdad?, en favor de los pobres, de la Iglesia diocesana en este caso, pero también de la sociedad. Por eso hacemos siempre un llamamiento a que las personas se animen a hacerse socias de Cáritas. Eso nos da seguridad y tranquilidad, pues cada uno con lo que pueda, ¿verdad? No solo las personas, también entidades, empresas, etcétera, etcétera, para que, bueno, pues podamos cada vez más
hacer nuestra labor y hacerla mejor, que es lo que queremos, ¿no? Y ahí sí que necesitamos el concurso de todos. Pues José Andrés Pérez, director de Caritas La Rioja, muchas gracias por acercarnos estas cifras de la memoria que no se pueden quedar en el papel, sino que todos debemos ser conocedores de ellas y colaborar con esta entidad. José Andrés, muchísimas gracias y que tengáis un feliz Día de la Caridad. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, y lo mismo, que disfrutéis. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. En otro orden de cosas, debes saber que la diócesis está trabajando en una reestructuración organizativa para mejorar la atención pastoral. Con este motivo, el señor obispo ha firmado un decreto en el que se reorganiza la división arciprestal y pasan a ser 4 arciprestazgos. El de Rioja Alta, que estará conformando por los hasta ahora denominados arciprestazgos del Najerilla, del Oja y del Tirón. El de Rioja Media, que coincide con el de Igualeza. El de Rioja Baja, formado por el arciprestazgo de la Lama y el del Ebro Cidacos. Y el de Logroño por las 3 divisiones territoriales de la capital, el arciprestazgo de Logroño Centro, el de Logroño Este y Logroño Oeste. Por otro lado, te cuento que durante las labores habituales de investigación y conservación en el archivo diocesano se ha localizado un documento de gran valor histórico oculto en la encuadernación de un libro de fábrica del siglo XVI procedente del despoblado de Ordoyo. El hallazgo se produjo gracias a una revisión rutinaria, ya que el exterior del volumen presentaba un notable grado de suciedad que lo había mantenido inadvertido hasta hoy. Al realizar la consulta pertinente, en la tapa interior del libro se identificó una letra visiblemente antigua y una figura decorativa que recuerda al estilo del códice albeldense, por lo que de inmediato se avisó a un paleógrafo para que iniciara la investigación. El documento procede del siglo X y lo presenta forma parte de un libro litúrgico, así nos lo cuenta el paleógrafo Pedro Pérez. El pergamino que hemos presentado aquí consiste en un bifolio que servía de cubierta a un libro de fábrica y cuentas de la iglesia de San Miguel de Ordoyo, que es un despoblado de Quel. Se conserva bastante bien la parte interior, la parte, diríamos, el anverso, lo que ha estado en contacto con las manos, pues está bastante deteriorado, ¿eh? Y se trata de un comentario al Salmo 141 de David, de la Biblia, y los versículos están en rojo y el comentario está con tinta negra, de la segunda mitad del siglo X, y estilísticamente es muy similar a lo que son los códices tanto de San Millán como los de Albelda. Pues repasamos ahora la agenda de actividades. Hoy viernes, don Vicente Robredo va a presidir las confirmaciones en la parroquia de Sorzano. Mañana, sábado por la mañana, el seminario acoge la celebración del torneo de fútbol de El Salvador. Y el domingo 22 de junio, como te decíamos, la Iglesia diocesana celebra la solemnidad del Corpus Christi en las sedes catedralicias de nuestra diócesis. El horario previsto para esta celebración es la siguiente. En la Catedral de Santa María de Calahorra habrá misa solemne a las 11 de la mañana y la procesión a continuación. En la Catedral del Salvador de Santo Domingo, la misa solemne estará presidida por el señor obispo a la 1 de la tarde y a continuación será la procesión, mientras que en la Concatedral de la Redonda, en Logroño, la misa solemne será a las 12 y a continuación la procesión. Este año se retoma aquí, en Logroño, la tradicional confección de las alfombras que cubrirán el tramo de la calle Portales, desde la Plaza de Mercado hasta el cruce con Avenida La Paz. Como novedad, se destaca que por primera vez se van a realizar las diferentes composiciones iconográficas con sal tintada con más de 4.200 kilos y van a colaborar en su confección más de 200 personas de 23 cofradías y asociaciones religiosas que se han ofrecido para colaborar en esta extraordinaria obra artística que va a servir para embellecer de forma singular el casco histórico de Logroño. Y la próxima semana va a tener lugar la peregrinación diocesana a Lourdes, que cada año organiza la Hospitalidad de La Rioja. Tendrá lugar del 26 al 29 de junio. Y entramos ya en la campaña final de la presentación de la renta. Si aún no lo has hecho, no te olvides de marcar la casilla 105 de la iglesia.
Es compatible con la de otros fines sociales, no te van a quitar dinero, tampoco vas a pagar más y es un simple gesto con el que ayudas a mucha gente, a algunos más cerca de lo que piensas. Cuando marcas la X de la Iglesia, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo. Empecé con 21 años conduciendo autobuses por la ciudad y al final no tienes ni idea de todas las historias que hay detrás. Ayudan a inmigrantes, a gente sin hogar, personas mayores que necesitan compañía. Es una labor social y espiritual importantísima que no se ve y que está ahí. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos. Y seguimos conociendo la vida de peregrinos de Esperanza, los santos, y en este caso el párroco de Alberite, Víctor Jadraque, nos acerca a la figura de San Luis Gonzaga. Nace en el castillo de Castiglione, Italia, el 9 de marzo de 1568. Es el primogénito de la familia Gonzaga. La madre, habiendo llegado a las puertas de la muerte antes del nacimiento de Luis, lo había consagrado a la Santísima Virgen y lo había llevado a bautizar al nacer. No le faltaba de nada y se vio mimado desde el primer momento y por mucha gente. Su madre le enseña a rezar y a hacer caridad a los pobres y su padre lo instruye en el arte de la guerra. Luis y su hermano Rodrigo fueron nombrados meninos de don Diego, el príncipe de Asturias, de 7 años. Luis tenía 13 y Rodolfo 12, pero su horario y obligaciones no lo dejaban tiempo para cumplir sus devociones. Quiere abrazarla, pero necesita una confirmación. La luz que buscaba la encontró el día de la Asunción de 1583 en la iglesia del Colegio Imperial de Madrid. Fue a misa y comulgó, y luego se detuvo a orar ante la estatua de Nuestra Señora del Buen Consejo y oyó una voz clara que le dijo que entrase en la compañía de Jesús. Casi maquinalmente Luis se fue a un pequeño convento de ermitaños situado a un par de kilómetros de Castiglione. Luis entró en su habitación, se arrodilló ante el crucifijo y comenzó a llorar abundantemente pidiendo a Dios que le diera fuerzas. Luego tomó una larga disciplina. Un día, en la penumbra de la gran iglesia, hace voto de perpetua virginidad. Se ve rodeado de la nobleza más alta de Europa porque forma parte de la comitiva de María, la hija de Carlos V y esposa de Maximiliano II, en su viaje a Madrid. Es el famoso viaje durante el cual Luis no miró ni una vez a la cara de la emperatriz. En julio del 84 el marqués le propuso hacer una gira por varias cortes de Italia. No lo consiguió, pero sí que un obispo amigo hablase a Luis. El argumento del prelado fue el de las dignidades a las que tendría acceso fuera de la compañía, pero Luis declinó la oferta. De los 2 años de noviciado, pasó 2 meses en el Gesù, con oficios humildes, y 3 en Nápoles, estudiando metafísica. Pero a principios de 1590 y principios de 1591 brotaron y se multiplicaron los casos de peste. El 3 de marzo dio con un apestado en medio de la calle. Lo llevó al hospital y le hizo las primeras curas. Cuando regresó al colegio se sintió mal y tuvo que acostarse. La fiebre subía alarmantemente. El enfermo presintió que aquella era una enfermedad mortal y se entregó con gozo a la esperanza de la vida eterna. Entonces le bajó la fiebre y le sobrevino la calentura lenta de la tuberculosis que iba a consumir su vida en esa primavera. Forzado por la debilidad, abrazado al crucifijo, de vez en cuando decía: «Deseo ser desatado de este cuerpo y estar con Cristo». Este momento le llegó doblada la medianoche del 20 al 21 de junio de 1591. Luis tenía 23 años. Fue beatificado en octubre de 1605 por Pablo V y fue canonizado por el Papa Benedicto XIII el 31 de diciembre de 1726. 21 de junio, San Luis Gonzaga, jesuita, patrono de la juventud. Si quieres que tu hijo conozca nuestra cultura. Si quieres que comprenda nuestras raíces. Si quieres que descubra los valores de Jesús. Si quieres que sepa dar respuesta a los interrogantes de la vida, no lo dudes, apúntale a clase de religión católica. Desde los 3 años hasta bachillerato en todos los centros educativos de La Rioja. Pues hasta aquí nuestro tiempo. Recuerde que pueden ampliar estas y otras noticias en nuestras redes sociales y en la web diocesana en www.iglesiaenlarrioja.org. Nosotros nos escuchamos de nuevo el domingo a las 10 menos cuarto en Iglesia Noticia. Deseamos a todos los oyentes un buen fin de semana y les dejamos ahora en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. En Mediodía COPE, El Espejo.